Gloria a Dios. Dios bendiga a toda persona que lo está mirando. Este es una pequeña secuencia de preguntas y respuestas en nuestro canal sobre personas que tienen cuestionantes acerca de cualquier tema. Cualquier pregunta la puede dejar en los comentarios y luego haremos un video explicándola. Bueno, este video tiene como propósito explicar una cita que está muy mal interpretada por el mundo cristiano. Y esa es la cita que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 14, que dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. Este versículo está muy mal interpretado en el mundo cristiano, ya que las personas entienden que el apóstol Pablo, cuando dice no estáis bajo ley, se refiere a la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Y nuestro hermano Álvaro tiene la tarea de en esta noche mostrarnos a través de la palabra de Dios qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo ya no estáis bajo ley y qué significa realmente vivir bajo la gracia de Dios. Nuestro hermano Álvaro. Bien, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes que nos están mirando en cualquier parte del mundo. Bien, como bien decías, Marcos, el mundo cristiano, parte del mundo cristiano tiene una confusión en cuanto a este texto. Sin embargo, el mismo capítulo 6 y algunos versos anteriores y posteriores a ese versículo nos dan a nosotros la evidencia de qué quiere decir el apóstol cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de leértelo, leerte verso por verso, quisiera decirles que el hecho de que estemos bajo la gracia y no bajo la ley no es de antemano lo que la gente piensa, lo que el mundo cristiano piensa sobre que significa que ya la ley de Dios ya no está vigente, o que nosotros no tenemos que guardar los mandamientos de Dios porque ya no estamos bajo ley sino bajo la gracia. Esa ley a la que se refiere el apóstol Pablo no es la ley de Dios, no son los 10 mandamientos, no es su pacto. La ley a la que se refiere esto es a la ley del pecado. En primer lugar, cuando nosotros nacemos con la tendencia a lo malo. La Biblia dice en los Salmos que en pecado me concibió mi madre. De manera que cuando nosotros venimos al mundo, ya venimos con un problema llamado pecado, una tendencia a lo malo. Por ejemplo, lo que nos lleva a nosotros a transgredir los mandamientos de Dios es algo que le llaman egoísmo. El egoísmo es lo que permite, o mejor dicho, me induce a mí a solamente buscar mi propio bien sin importarme el bien de los demás. Amén. Entonces, una tendencia que me lleva a mí a no me importa lo que pase con el otro, lo que me importa es lo mío, ¿verdad? Pero me voy a limitar solamente a decirte esa parte y a ponerte un pequeñito ejemplo de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, un bebé cuando nace no tiene ningún tipo de conocimiento. Entonces la madre trata de amamantar al bebé. Entonces el bebé comienza a tener el conocimiento o a entender que si él llora, la madre, ¿qué hace? Tiene que buscar Va y la le leche. pega la teta. O sea, cuando son recién nacidos, de ahí comienza el problema. Entonces, si la mamá dura la noche entera con el niño, tratándolo, cuando la mamá a las 4 de la mañana, por ahí más o menos, por ponerte una hora, va a poner a su bebé en la cama, porque supuestamente el bebé se durmió, para ella poder descansar, que no ha descansado nada durante el día y tampoco durante la noche. Si el bebé se empanta o se despierta o se mueve y no siente a su mamá muy de cerca, entonces el bebé comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y oye bien, al bebé no le importa que su mamá no ha dormido nada y su mamá no ha descansado. Y usted dirá, sí, varón, pero eso no tiene, o sea, el bebé está haciendo algo que no sabe. El bebé no sabe que lo está haciendo mal, pero sí tiene ya de antemano el egoísmo, es decir, solamente piensa en él. Si él llora, hay que ir corriendo. O sea, te estoy poniendo un ejemplo básico que algunos van a entender como algo jocoso. Por ejemplo, tú tienes un hijo, le compras muchos juguetes, chiquito, tiene 1 año, 2 años, muchos juguetes. Hay un camioncito que no lo usa.
Tú tratas de que él lo use, pero él no lo usa, te lo zumba para allá, pero llega tu sobrinito y va directamente a ese camioncito. ¿Y qué hace el niño? Y una vez se lo quita. Quiere coger ese juguete porque solamente piensa en uno. Entonces hay una ley entre todos nosotros los mortales que nos lleva a la tendencia a lo malo, y sin la ayuda de Cristo no se puede vencer lo malo. Ahora vamos a leerlo con evidencia bíblica. Quise darte una introducción para que más o menos podamos entender. Voy a empezar a leer el versículo 3 del capítulo 6 que mi compañero acabó de leer. Mira cómo dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, cuando somos mundanos, cuando estamos en el mundo, todo lo que hacemos es para la gloria de nosotros, para nuestro propio interés, nuestro gusto. ¿Me entiendes? Ahora, cuando ya nosotros nos topamos con la realidad del Evangelio, cuando nos topamos con que Cristo murió por nosotros, entonces nos bautizamos, aceptamos la salvación, ¿verdad? Nos bautizamos. En ese momento el viejo hombre queda sepultado en las aguas. ¿Me entiendes? Y ya vamos a vivir, según los versículos 5, en novedad de vida. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La paga del pecado, dice el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. No 23, creo que es el 26. No, es del mismo libro, del mismo capítulo, 6:23. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, ya tú has sido justificado del pecado en el bautismo. Por lo tanto, tu viejo hombre se queda sepultado, y cuando tú surge en novedad de vida. Y si morimos con Cristo, creemos también, viviremos con él. Yo digo amén. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Oiga bien el ejemplo que está poniendo. Cristo muere, resucita, ya la muerte no tiene autoridad de él. Por lo tanto, si nosotros morimos en Cristo, la muerte, no la muerte física, no la muerte que Cristo murió, sino el pecado ya no debe enseñorearse de nosotros, porque cuando subimos con la vida de Cristo y ya podemos, por la ayuda de Cristo, vivir en novedad de vida. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando usted se bautiza y sale de las aguas, ya usted no vive para usted como antes lo hacía. Ahora usted vive para Dios. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, ya no quiero participación con él. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, oiga bien el énfasis, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es decir, después que usted es cristiano, Dios no acepta eso de que usted va a seguir pecando y va a seguir una vida como la que vivía en el mundo. No se puede, no debe ser. Tengo oído para oír que oiga. Sí, y dice el versículo 13. Gloria a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Ve? Entonces ahí viene el versículo que muchas personas malinterpretan. Vieron todo el contexto de que está hablando de que cuando tú vienes al Señor Jesucristo, te bautizas, ya tú debes ser una nueva creación. Versículo 14. Porque ve que es una continuación del argumento que viene dando el apóstol Pablo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley significa que todas las cosas que hacíamos era para agradarnos a nosotros, y por lo tanto pecábamos y no podíamos dejar de pecar. Ahora la Biblia dice que si estamos bajo pecado, si estamos bajo la ley, hay una ley que nos condena, dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora cuando llegamos a Cristo ya somos justificados, es decir, ya Dios no toma en cuenta lo que pasó con nuestra vida pasada, ahora espera que vivamos en su gracia. ¿Qué es la gracia entonces? La gracia es el don de Dios para nosotros, para que podamos vivir en novedad
de vida. Miren lo que dice los siguientes versículos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. ¿Ves que está hablando de pecar? 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Cuando éramos mundanos, éramos esclavos del pecado. Y por más que nos afatábamos, que no podíamos afanarnos para hacer lo correcto, no se podía. ¿Por qué razón? Porque estábamos bajo una ley que estaba en nuestros miembros, que nos inducía a las cosas malas, y también estaba la ley que dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando venimos al Señor Jesucristo nos damos cuenta que Cristo ha muerto por nosotros, somos sumergidos en agua, cuando surgimos para novedad de vida, y ya no estamos bajo esa ley, ya no tenemos, sino que ahora, hermanos, vamos a surgir en novedad de vida. Mira cómo dice, pero gracias, el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de a quien obedecéis, sea el pecado para la muerte o sea la obediencia para la vida? Después que somos cristianos, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos en buen sentido de la palabra, de Cristo. Ahora todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pero gracias a Dios, dice el versículo siguiente, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, hacia ahora para santificación, presentad vuestros miembros para vivir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque a fin de ellas era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Vivíamos pecando, ¿y qué iba a hacer si permanecíamos en el pecado? La muerte, finalmente. Gracias a que Cristo muere por nosotros, nos bautizamos, ya no estamos bajo esa ley, bajo esa tendencia a lo malo y también bajo la condenación del pecado, que es la muerte, sino que ahora vamos a vivir de ahora en adelante para Cristo Jesús. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, de ahora en adelante usted y yo debemos vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso es que estamos ahora bajo la gracia, porque la gracia del Señor nos cubre y es la que nos ayuda a vivir diariamente en armonía con su mandamiento. ¿Verdad? Versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nacemos con la tendencia al mal y también con la condenación del pecado que lleva a la muerte. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que estábamos condenados por una ley que nos impedía hacer la cosa correcta. No teníamos el poder, la facultad para obedecer la ley de Dios, para obedecer a Dios, porque era de continuo al mal. Pero ahora cuando nos topamos con Cristo, sabemos ahora que Cristo nos ha dado la oportunidad de morir para el mundo y vivir para el Señor. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. De manera que estar bajo la gracia no es vivir de cualquier manera, al contrario. Estar bajo la gracia significa que a partir de ahora, gracias a Dios, gracias a su Santo Espíritu, usted va a vivir para la honra y para la gloria de Dios en todo lo que usted haga. Como usted se vista, como usted hable, como lo que usted coma. Todo lo que usted emprenda ahora debe ser para la honra y para la gloria de Dios. Y tranquilo, no lo hará solo, porque cuando usted y yo nos bautizamos, nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que ellos tres se comprometen ahora a ayudarnos en nuestro caminar con Cristo para que todo lo que hagamos de ahí en adelante sea, repito, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Yo espero que hayan podido entender la interpretación de lo que significa estar bajo ley o estar bajo gracia. Gloria a Dios, bendito es el que vive. Es decir, que estamos bajo la gracia del Señor y todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que realicemos debe ser para dar gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén.
El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao.